En la presente clase vamos a hablar en extenso del cuadro clínico que produce el nuevo coronavirus, que se ha denominado Coronavirus Disease 2019 o COVID 2019. A modo de repaso, sabemos que todo partió con una neumonía sin un agente etiológico específico en Wuhan, China, desde diciembre del 2019 y que ha traído la atención de todo el mundo. El agente etiológico se identificó como este nuevo coronavirus 19 por distintos laboratorios independientes en China. Para el 12 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud nombró este virus como el nuevo coronavirus 2019 y el cuadro clínico que produce, COVID-19. ¿Cuáles son las características clínicas de este cuadro que produce este nuevo coronavirus? Es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los síntomas y signos? La fiebre ha sido indicada como el síntoma más frecuente, que en los escasos reportes serios de literatura puede variar entre un 75-85%, pero los últimos informes preliminares hablarían de que es un poco más bajo, es decir, un 50%. De acuerdo con los datos de casos notificados en Chile, con los poquitos casos que se estudiaron para hacer estos reportes, en Chile la fiebre estaría presente en el 50% de los casos diagnosticados. Por lo que la ausencia de fiebre no necesariamente descarta la enfermedad. Necesitamos tener distintos datos, tanto en la clínica, los antecedentes de contacto y los exámenes de laboratorio, y no solamente la PCR, como vamos a ver a continuación. Esto de la fiebre es más concordante con una serie de más de 1000 pacientes en Wuhan, China, que mostró que al momento del diagnóstico solo 44 tenían fiebre. Pero ya a medida que iba pasando el curso de la enfermedad, los que presentaban fiebre en algún momento podían llegar hasta los 89%. Otros síntomas descritos según su frecuencia: tos seca, cansancio, fatiga, 38%, disnea o dificultad respiratoria, de un 7 a un 30%, cefalea, de un 10 a un 40%, mialgia, de un 10 a un 40%, odinofagia, de un 5 a un 40%. Los menos frecuentes son síntomas gastrointestinales, náusea hasta un 5%, diarrea hasta un 4%, dolor torácico hasta un 14%, escalofríos en un 12%, expectoración. Ahora, estos son los síntomas del grupo del cuadro leve. En los pacientes con presentaciones severas, la enfermedad desarrolla disnea, hipoxemia, insuficiencia respiratoria y pueden progresar al distrés respiratorio, el shock y finalmente a la muerte. De un 2 a un 4% de los pacientes van a morir. La duración del cuadro. Lo escrito a la fecha son datos de pacientes hospitalizados y la duración de los síntomas puede durar hasta 2 semanas en promedio. Obviamente estamos hablando de cuadros leves. Un paciente grave puede estar varias semanas hospitalizado y hay pacientes que mueren, entonces esto es muy variable el rango de duración de los síntomas, pero en promedio 2 semanas, un cuadro común y corriente. Ese es el periodo de duración. ¿Cuáles son los exámenes diagnósticos que tenemos a la mano? Hay exámenes específicos y hay exámenes generales. El estudio para el diagnóstico del COVID-19 se realiza a través de una muestra que se obtiene con un hisopado nasofaringio y orofaringio, ya, ambas, con una torula que se introduce tanto por la nariz como por la boca y se pone en un tubo de medio de transporte viral, como vamos a ver a continuación. Es decir, es una muestra tanto de la vía respiratoria nasal como de la faringe, que se toma con tórulas, son 2 muestras de cada uno y se trasladan al laboratorio.
¿Cómo se analiza esta muestra? Se analiza a través de una técnica denominada PCR o RT-PCR porque replica la ARN del virus, y que esta PCR o reacción de polimerasa en cadena demora alrededor de 4 a 6 horas en tener listos los resultados. ¿Qué es lo que se ha visto con este estudio? Que tiene un 70% de sensibilidad, es decir, si nos llegan 10 casos con coronavirus, solamente 7 nos va a dar positivo. Entonces, lo que se está recomendando últimamente es, si la sospecha es alta, tomar otros exámenes complementarios, principalmente radiografía o TAC de tórax, o volver a repetir el examen en 24 y 48 horas. ¿Qué otro hallazgo en el laboratorio podemos encontrar en los pacientes afectados con COVID-19? Característicamente linfopenia, es decir, linfocitos menor a 1500 por ml. Linfopenia, está en un 83% de los pacientes. Trombocitopenia, menos de 150.000 plaquetas, en un 36% de los pacientes. Y leucopenia global, en un 33% de los pacientes. Entonces, repito, el examen de la PCR nos va a detectar el 70% de los casos, pero hay un 30% que tenemos que complementar, tanto con estos hallazgos de laboratorio, ya como más adelante vamos a ver las pruebas de imagen. También la mayoría de los pacientes tuvo niveles elevados de PCR, proteína C reactiva, que es distinto a la PCR al estudio llamado reacción de polimerasa en cadena, con aumentos de la alanina aminotransferasa, más de 40 unidades internacionales por litro, de la aspartato aminotransferasa, más de 40 unidades internacionales por litro, y de la creatinquinasa, más de 200 unidades internacionales por litro, y del dímero D, más de 0,5 miligramos por litro, siendo estos últimos menos comunes. Imágenes. Cada vez están cobrando más importancia las imágenes por esta, entre comillas, falla del examen de la PCR. En la radiografía de tórax presenta normalidades hasta en un 72% de manera bilateral, siendo el hallazgo más común las opacidades tipo vidrio esmerilado. Y en el TAC de tórax, hasta un 86% de los pacientes tuvo un resultado normal. Los patrones más comunes fueron opacidades en vidrio esmerilado en un 56% e infiltrados bilaterales moteados en un 51%. Es decir, si realmente tenemos pacientes de grupo de riesgo, adulto mayor, inmunosuprimido, con enfermedades respiratorias, está con síntomas sugerentes, ya vamos a ver cuáles son las definiciones de caso. Le tomamos una PCR y sale negativa, debiésemos tomarle por lo menos una radiografía de tórax, idealmente un escáner de tórax, porque así sumamos ambas sensibilidades y podemos mejorar mucho nuestra sensibilidad global de diagnóstico. El estudio imagenológico fue normal en 17% de los pacientes con enfermedad no severa y en un 2% con enfermedad severa. Es decir, en los pacientes con enfermedad severa solo un 2% estaba normal. Entonces es bastante bueno complementar con imágenes cuando la sospecha sea alta. ¿Cuál es la definición de caso que ha dado el Ministerio de Salud a la fecha? ¿Ya? Todo paciente que cumpla la definición de caso sospechoso establecido por el MinSal con fecha 18 de marzo de 2020 requiere test diagnóstico. ¿Y cuáles son estos? Los vamos a ver a continuación. 1. Paciente con enfermedad respiratoria aguda que presente fiebre o al menos un signo o síntoma de enfermedad respiratoria y que tenga historia de viaje o residencia en un país o área que reporta transmisión local de COVID-19 durante los 14 días previos al inicio de los síntomas. Primer criterio. Segundo criterio. Paciente con cualquier enfermedad respiratoria aguda y que haya tenido contacto con un caso confirmado o probable de COVID-19 en los últimos 14 días previos. Entonces, estas dos primeras definiciones hablan de la condición de haber estado en un país con la pandemia o haber sido contacto de alguien con COVID. Tercera definición de caso. Paciente con infección respiratoria aguda, independiente de la historia de viaje o contacto con caso de COVID-19,
pero que presente por lo menos fiebre de 37.8 y al menos uno de los siguientes síntomas: odinofagia, tos, mialgia o disnea o dificultad respiratoria. Entonces, en este tercer criterio no se necesita un contacto, pero sí fiebre clara y un síntoma respiratorio que en general de mayor severidad es la dificultad respiratoria. Cuarta definición de caso: cualquier paciente que llegue con una enfermedad respiratoria aguda grave, con fiebre, tos, dificultad respiratoria y que vaya a hospitalizarse, cualquiera sea el paciente que esté con una enfermedad respiratoria aguda grave, hay que hacerle un test PCR de coronavirus 19. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? Un 80%, ya lo habíamos mencionado en clases anteriores, va a producir una enfermedad leve a moderada. Y un 20% va a ser grave, con un 15% severa y un 5% ya crítica con necesidad de UCI y ventilación mecánica. Esa es la distribución del cuadro clínico del coronavirus o el COVID-19. De los pacientes con enfermedad leve moderada, de este 80%, un 10 a un 15 va a progresar a severo, y de los severos, un 20 va a progresar a una enfermedad crítica. Ese es el pronóstico de esta enfermedad. En general leve, pero con este 15-20% que va a ser severo y ya fijo un 5%, va a terminar en una UCI. ¿Cuál es la mortalidad de este COVID-19? Globalmente alcanza 3 a 4%. Comparado con la letalidad de la influenza estacional es en torno del 0,1%. Pero claro, la influenza estacional afecta a muchísimas más personas. Por eso la mortalidad neta va a ser mayor. Pero si la mortalidad del COVID-19 se mantiene en un 3 o un 4%, es decir, 3 a 4 personas de cada 100 infectados va a morir. Obviamente esto va a ser variable según grupo etario. Entre 50 y 59 años, un 2% de mortalidad. Entre 60 y 69 años, un 4%. Entre 70 y 79 años, un 8%. Y mayores de 80, hasta un 15% va a morir. Es decir, la edad sigue siendo el principal factor de riesgo para mortalidad y para curso grave de enfermedad en el COVID-19. Mortalidad en la UCI. La letalidad de un paciente que ingresó a una unidad de paciente crítico es muy variable. En promedio en China alcanzó un 8%, pero aumenta en la provincia de Hubei, donde partió esto, hasta un 62%. De un 22 a un 62% de mortalidad. O sea, ya un paciente que está en la UCI tiene alta mortalidad. Un 5% de los pacientes iba a terminar en la UCI y de eso hasta un 62% puede morir. Vamos a hablar un poco de las medidas de prevención individual y de prevención comunitaria y solo muy generalmente del manejo del COVID-19. ¿Cuáles son las medidas de prevención individual? Que es lo más importante, porque lo que queremos nosotros es prevenir la propagación del virus. Sabemos que el virus en general tiene una enfermedad leve, pero lo que no queremos es colapsar los servicios de urgencia, porque los afectados van a ser la población de riesgo, los adultos mayores, los pacientes con enfermedad de base, que no van a poder recibir una atención adecuada, y por eso todos debemos seguir las siguientes medidas de prevención individual para evitar que esta pandemia siga creciendo como lo ha hecho actualmente en Chile. Lavado de manos frecuente, con agua y jabón idealmente. Si esto no está disponible, utilizar alcohol gel. El lavado de manos debe incluir palma, dedos, muñeca y con una duración de al menos 20 segundos. Esto es lo más importante, el lavado de manos. La higiene respiratoria o la etiqueta de tos hace referencia a que cada vez que estornudemos, taparnos con el brazo, no con la mano, o con un pañuelo que vamos a desechar inmediatamente. Y después de toser, tratar de higienizarnos las manos.
No tocarnos la cara, los ojos, la nariz, la boca, porque así transmitimos el virus que puede estar alojado en nuestras manos y así contaminamos al resto de los fómites y a otras personas. Limpieza frecuente de superficie. ¿Ya? Hay que limpiar las superficies con detergentes, con desinfectantes, cualquiera sea. Sabemos, como hemos visto en clases anteriores, que el coronavirus 19 es un virus con envoltura, es decir, es sensible a los distintos agentes ambientales, a los distintos detergentes y desinfectantes. Entonces es muy importante la limpieza y desinfección frecuente de todas las superficies en donde estemos trabajando, comamos, etc. Debemos ventilar los espacios, ¿ya? Siempre mantener una ventilación adecuada de los espacios y recintos cerrados. Y ahora viene lo que es el distanciamiento social. Debemos mantener una distancia de entre 1 a 2 metros, en promedio 1.5 metros, con las demás personas. Evitar el contacto físico con las demás personas. Evitar saludar de mano, evitar saludar de beso. Evitar lugares hacinados o que congreguen grandes grupos de personas que impidan el distanciamiento social. Hay que evitar las aglomeraciones, ir a comprar, los conciertos, los eventos, los matrimonios, los cumpleaños, incluso los funerales. Hay que quedarse en la casa, ya sea de forma preventiva o si se presentan síntomas respiratorios. Recién si los síntomas son más o menos severos, principalmente con fiebre y con dificultad respiratoria o tos, recién ahí consultar a la urgencia. Si los síntomas respiratorios son leves, con ausencia de fiebre, es preferible mantenerse en la casa en una cuarentena autoconvocada y evitar el contacto con grupos de riesgo como han sido principalmente los adultos mayores. Respecto a la cuarentena, esta se aplica a las personas asintomáticas que han sido contactos de un caso confirmado y que hace referencia a restringir el movimiento de esa persona totalmente. Es decir, esa persona esté en su casa y vamos a ver que el objetivo de la cuarentena es lo que se ha denominado como el periodo de incubación, que son, hasta el momento se ha escrito 14 días, para observar si es que desarrolla o no síntomas. Esta medida permite prevenir o reducir la diseminación y la duración de la cuarentena dependerá del periodo de incubación, que como ya hemos visto, para el COVID-19 es en promedio de 14 días. No sabemos si puede ser más. Esos son los datos que tenemos hasta el momento. Por último, ya el grado más drástico de cuarentena es el lockdown o las cuarentenas generalizadas de una región o de un país completo, que ha sido adoptado por varios países hasta el momento. Deben cumplir la cuarentena todos los pacientes o personas que han sido contacto según definición del MinSal, de un caso confirmado de COVID-19, o aquellos que retornen de Chile de un país con transmisión comunitaria del SARS, o un país endémico o con epidemia actual del COVID-19. Ahora vamos a ver algunos aspectos muy generales del tratamiento. No hay un tratamiento específico para el COVID-19. Se han descrito distintos antibacterianos, ya como la hidroxicloroquina y la acitromicina, pero aún faltan estudios que confirmen dicha efectividad y las indicaciones. En los casos más leves, solo basta con dar medidas de soporte, como cualquier infección respiratoria, bajar la fiebre con antipiréticos y medidas físicas, hidratación, antitusivos si es que están indicados, y lo más importante, mantener un reposo en la casa y no contagiar a más personas. En los casos más graves con insuficiencia respiratoria, obviamente este paciente va a requerir intubación, hospitalización, aislamiento según las medidas y protocolos adecuados, soporte y monitorización, y existe la posibilidad obviamente de que este paciente requiera una asistencia ventilatoria y requiere una cama de UPC. Pero hasta el momento las medidas de manejo son medidas generales de soporte de cualquier enfermedad respiratoria, tanto en los casos leves como en los casos graves que necesiten asistencia.
Entonces, como conclusión, el COVID-19 es una enfermedad causada por un nuevo coronavirus, el coronavirus N19, que fue identificado y caracterizado ya fielmente en enero del 2020 en China. Sus características clínicas las hemos revisado, principalmente la fiebre, la tos, la dificultad respiratoria están dentro de los síntomas más frecuentes, pero están en constante definición. Se puede presentar como una enfermedad respiratoria leve y también como una enfermedad respiratoria grave en un 15% de los casos y gravísima o crítica en un 5% de los casos. ¿Hay un examen específico para este virus? Sí, que es la PCR para el COVID-19, que hay que hacerlo en cada uno de los casos de la definición de casos que hemos visto, que son 4. Sin embargo, este examen no es 100% infalible, tiene un 70% de sensibilidad, por lo cual en casos sospechosos, en grupos de riesgo, se recomienda o repetirlo posteriormente o tomar una imagen de tórax o tomar exámenes de sangre que apoyen o descarten el diagnóstico de COVID-19. El pronóstico varía según el grupo de riesgo, pero hasta un 20% va a llegar a desarrollar una enfermedad severa. Se han determinado medidas de prevención que las hemos mencionado, que involucran medidas de higiene individual, lavado de manos, higiene respiratoria, no contacto con otras personas, distanciamiento social, y ya más importantes como la cuarentena o el lockdown.